María Gómez Cámara se arrodilló sobre el suelo de su cocina. Sus manos temblorosas tocaron la piedra fría donde una vez más había aparecido otro rostro, pero esta vez era diferente. Este rostro la miraba directamente, y cuando sus dedos rozaron los contornos de esa cara imposible, escuchó un susurro que helaba la sangre. María, ya es hora de que sepas quiénes somos realmente. Pero para entender lo que pasó esa noche final de 1971, debemos regresar al principio. Muy buenas noches. Comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche. Soy vuestro narrador, y como cada noche, vengo a vosotros con una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad. Esta noche, los guías me han transmitido un mensaje especial. En los pliegues del tiempo y el espacio existen ventanas, portales donde las almas atrapadas buscan desesperadamente ser vistas, ser recordadas. Hay casas que se convierten en libros de historia escritos con lágrimas, y rostros que emergen de la piedra como flores naciendo del dolor. No todos los que parten se van realmente, así que te invito a cerrar los ojos, a respirar profundo y a permitir que tu mente viaje conmigo hasta una pequeña casa en Belmes de la Moraleda, España, donde desde 1971 algo extraordinario y aterrador ha estado sucediendo. Si estás aquí, es porque sabes que no todo puede explicarse con lógica. Y este canal existe justamente para eso, para hacerte compañía en las noches más silenciosas. Si aún no te has suscrito, suscríbete para seguir escuchando aquello que nadie más se atreve a contar. Y si esta historia logra tocarte, como sé que lo hará, deja tu like. Así sabré que no estoy solo en esto. Ahora, dejemos que la historia comience. 23 de agosto de 1971. El verano ardía sobre los tejados de Belmes de la Moraleda, esa pequeña localidad perdida en la provincia de Jaén, donde las horas se arrastraban como sombras perezosas. María Gómez Cámara, de 54 años, se levantó esa mañana como cualquier otra, sin saber que su vida y su cordura estaban a punto de cambiar para siempre. Bajó a la cocina de su modesta casa en la calle Real número 5, una construcción del siglo XVIII que había heredado, con esas paredes gruesas que guardaban secretos de generaciones pasadas. Pero cuando sus pies descalzos tocaron el suelo de cemento de la cocina, algo la hizo detenerse, una mancha grisácea, que no había estado allí la noche anterior. María se acercó lentamente. Su respiración se volvió irregular, porque esa mancha tenía forma. Tenía la forma de un rostro humano, los ojos, borrosos pero claramente definidos, la miraban desde el suelo. Una boca entreabierta parecía intentar decirle algo, y las mejillas hundidas le daban un aspecto de sufrimiento eterno. «Dios mío», susurró María. Su voz, quebrándose en el silencio de la mañana, se frotó los ojos, pensando que era una ilusión, una jugarreta de la luz matutina filtrándose por la ventana. Pero cuando volvió a mirar, el rostro seguía allí, más nítido, más real, más vivo. Sus manos comenzaron a temblar. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Corrió hacia la sala donde su esposo Juan estaba desayunando. Juan, tienes que ver esto. Hay una cara en el suelo de la cocina». Juan la miró con esa expresión que los esposos usan cuando creen que su pareja está exagerando.
Pero cuando siguió a María hasta la cocina, su sonrisa se desvaneció. Allí estaba un rostro humano, emergiendo del cemento, como si hubiera estado durmiendo bajo la superficie durante décadas, esperando el momento perfecto para despertar. ¿Qué diablos es esto?, murmuró Juan, su voz apenas un susurro. Los siguientes días fueron un torbellino de intentos desesperados por encontrar una explicación lógica. Limpiaron el suelo con lejía, lo fregaron hasta que sus manos sangraron, pero el rostro no desaparecía, es más, parecía volverse más claro, más definido, como si cada intento de borrarlo lo alimentara. El 8 de septiembre, exactamente 16 días después de la primera aparición, María tomó una decisión drástica. Con un martillo y un cincel, destruyó por completo esa parte del suelo. Retiró el cemento donde estaba el rostro y lo reemplazó con cemento nuevo. Esa noche durmió tranquila, por primera vez en semanas, pero su descanso duró apenas una semana, porque cuando bajó a la cocina la mañana del 15 de septiembre, no solo había aparecido un nuevo rostro en el mismo lugar, sino que ahora había 3 rostros más, en diferentes partes de la cocina, mirándola. Todos mirándola. La noticia se extendió por Belmes como el fuego en un trigal seco. En la casa de los Gómez aparecen caras de muertos. Los vecinos comenzaron a llegar, primero de uno en uno, después en pequeños grupos, y finalmente en multitudes que se agolpaban frente al número 5 de la calle Real. María se encontró de pronto convertida en el centro de atención de algo que no entendía, ni quería. Los rostros seguían apareciendo. Cada mañana había más, algunos apenas esbozados, otros con una claridad que cortaba el aliento. Rostros de hombres, de mujeres, de niños. Algunos parecían serenos, otros mostraban expresiones de dolor indescriptible, pero había algo más perturbador aún. Los rostros cambiaban. Sí, cambiaban de expresión, de posición, como si fueran retratos vivos atrapados en el cemento. La primera investigación oficial llegó en octubre de 1971. El profesor de parapsicología Germán de Argumosa, un hombre respetado en círculos académicos, se presentó en la casa con un equipo de investigadores. «Señora Gómez», le dijo con voz grave, «lo que está ocurriendo aquí desafía toda explicación científica conocida. Durante semanas, Argumosa documentó meticulosamente cada rostro, cada cambio, cada nueva aparición. Sus fotografías mostraron algo que heló la sangre de todos los presentes. Los rostros no solo aparecían, sino que evolucionaban, se transformaban, como si estuvieran intentando comunicarse. Una noche, mientras Argumosa trabajaba solo en la cocina, tomando mediciones electromagnéticas, sucedió algo que lo marcó para siempre. Eran las 3:17 de la madrugada. Sus instrumentos comenzaron a enloquecer, las agujas oscilando violentamente. Cuando dirigió su linterna hacia el suelo, vio algo que le quitó el aliento. Todos los rostros, absolutamente todos, lo miraban directamente, sus ojos, antes dispersos en diferentes direcciones, ahora convergían en él. «Dios santo», susurró, su voz quebrándose, y entonces escuchó algo que lo aterrorizó más que cualquier aparición: susurros, voces apenas audibles, como un coro de lamentos, emergiendo del mismo suelo. «Ayúdanos», parecían decir, «no nos dejes».
En la oscuridad, Argumosa huyó de la casa esa noche, y aunque regresó al día siguiente, nunca volvió a estar solo con los rostros. Pero su investigación había revelado algo extraordinario. La casa estaba construida sobre algo que había sido enterrado, algo que guardaba secretos de dolor y tragedia, y esos secretos estaban comenzando a salir a la luz. Noviembre de 1971, el alcalde de Belmez, presionado por la atención mediática y las multitudes que llegaban diariamente, autorizó una excavación en el suelo de la cocina de María Gómez. Si hay algo enterrado ahí, declaró, lo encontraremos. El 21 de noviembre comenzaron los trabajos. Primero retiraron las baldosas, después el cemento, y finalmente comenzaron a cavar en la tierra. María observaba desde la puerta, sus manos aferradas al marco, sintiendo que cada palada de tierra removida la acercaba a una verdad que tal vez no quería conocer a los 60 centímetros de profundidad. La pala del trabajador golpeó algo sólido. Aquí hay algo, gritó. Era hueso humano. Durante los siguientes días, extrajeron de debajo de la cocina de María los restos de múltiples esqueletos, hombres, mujeres, niños. Algunos mostraban signos de muerte violenta, fracturas en el cráneo, costillas rotas. El forense determinó que los huesos tenían varios siglos de antigüedad, pero había algo más inquietante: la posición de los esqueletos. No era natural. Estaban amontonados, como si hubieran sido arrojados allí apresuradamente. Como si alguien hubiera intentado ocultar algo terrible, María se encontró cara a cara con una horrible realidad: su casa. El hogar donde había vivido durante décadas estaba construida sobre una fosa común, sobre las tumbas no marcadas de almas que nunca habían encontrado paz. Ahora entiendo, susurró esa noche, mirando los rostros que seguían apareciendo en las paredes. No son intrusos, son los verdaderos dueños de esta casa. Los esqueletos fueron retirados. Se les dio sepultura cristiana en el cementerio de Belmez. Todos esperaban que eso fuera el final, que los rostros desaparecieran, que la paz regresara a la casa, pero estaban terriblemente equivocados, porque 3 días después del entierro, los rostros no solo permanecían, habían aumentado en número y ahora aparecían también en las paredes, rostros que emergían de la cal y el yeso, como si las paredes mismas tuvieran memoria, como si hubieran absorbido el sufrimiento de aquellas almas durante siglos. María se despertó una madrugada de diciembre, con la sensación de ser observada. Encendió la luz de la cocina y se encontró rodeada. Decenas de rostros la miraban desde el suelo. Las paredes, el techo, hombres con barbas pobladas, mujeres con el cabello recogido, niños con ojos enormes y tristes, todos, absolutamente todos, la miraban y por primera vez, María sintió que no eran amenazantes, eran desesperados, como si llevaran siglos esperando. Que alguien los viera, que alguien recordara que habían existido. ¿Qué queréis de mí?, susurró al aire, y aunque no hubo respuesta audible, María sintió en lo más profundo de su alma que aquella era solo el comienzo. Los meses que siguieron transformaron a María Gómez en una mujer completamente diferente. Ya no era la sencilla ama de casa que había descubierto el primer rostro. Se había convertido en algo más, una guardiana, una médium involuntaria, un puente entre dos mundos. Los rostros seguían apareciendo,
Pero ahora María había aprendido a convivir con ellos. Más que eso, había comenzado a comprenderlos. Cada rostro tenía su propia personalidad, su propia historia, su propio dolor. Había una mujer mayor que aparecía siempre cerca de la ventana, sus ojos cerrados como si estuviera rezando. Un hombre joven con cicatrices en la frente que se manifestaba junto al fregadero. Su boca siempre abierta como si estuviera gritando, y había un niño, un pequeño niño que aparecía y desaparecía cerca de la puerta, sus ojos llenos de una tristeza que partía el corazón. María había comenzado a hablarles. «Buenos días», les decía cada mañana. «Espero que hayáis descansado». Al principio se sentía ridícula, hablando a manchas en el suelo y las paredes, pero gradualmente comenzó a sentir que le respondían no con palabras, sino con cambios sutiles en sus expresiones, movimientos casi imperceptibles, variaciones en la claridad de sus rasgos. Una mañana de febrero de 1972, mientras María preparaba el desayuno, algo extraordinario sucedió. El rostro del niño, que usualmente aparecía borroso, se volvió completamente nítido. Podía ver cada detalle: las pestañas, las pequeñas pecas en las mejillas, la forma exacta de los labios, y entonces el niño sonrió. Una sonrisa triste, melancólica, pero una sonrisa al fin. María sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pobrecito», susurró. «¿Cuánto tiempo llevas esperando que alguien te vea?» Esa noche, María tuvo el primer sueño. Se encontraba en la misma cocina, pero diferente, más antigua. Sin las instalaciones modernas, había gente, mucha gente. Hombres con armaduras, mujeres llorando, niños escondidos en los rincones. Era una masacre, soldados entrando por la fuerza, espadas reluciendo, gritos de terror. Y ella, María, estaba allí observando, sintiendo el horror, el miedo, la desesperación. Cuando despertó, empapada en sudor frío, comprendió. No eran solo rostros apareciendo en su casa, eran memorias, recuerdos traumáticos impresos en las piedras mismas, eventos tan terribles que habían quedado grabados en la materia. Su casa no solo estaba construida sobre una fosa común, estaba construida sobre el lugar donde había ocurrido una tragedia, una masacre que había sido borrada de la historia oficial, y las almas de las víctimas habían estado esperando durante siglos que alguien recordara, que alguien contara su historia. María se había convertido en su voz, pero había algo más, algo que aún no entendía completamente, porque los sueños no se detuvieron, y cada noche la llevaban más profundo, hacia una verdad que cambiaría todo lo que creía saber, sobre la vida, la muerte y lo que existe entre ambas. 15 de marzo de 1972. Una tormenta azotaba Belmes esa noche. El viento aullaba entre las calles estrechas como las lamentaciones de almas perdidas. María se había acostumbrado a las apariciones, a los sueños, a esa extraña comunicación silenciosa con los rostros. Pero esa noche algo diferente iba a suceder. Eran las 2:30 de la madrugada cuando un sonido la despertó. No era el viento, no era la tormenta. Eran pasos lentos, deliberados. Subiendo por las escaleras de piedra que llevaban a la planta baja, María se incorporó en la cama, su corazón latiendo violentamente. «Juan»,
susurró a su esposo, pero él dormía profundamente. Los pasos se detuvieron. El silencio se volvió tan denso que podía sentirlo presionando contra su pecho. Y entonces, una voz femenina, suave, pero cargada de una tristeza inmensa. María, baja, es hora. María sintió como si su sangre se hubiera convertido en hielo. No era una voz externa. Venía de dentro de su cabeza, de su alma misma, sin poder controlarlo, como si sus piernas tuvieran voluntad propia. Se levantó de la cama, bajó las escaleras lentamente, cada paso resonando en la oscuridad. Cuando llegó a la cocina, se detuvo en el umbral. La escena que se desplegó ante sus ojos la dejó sin aliento. Todos los rostros, absolutamente todos, brillaban con una luz tenue, fantasmal. Y no eran solo rostros ya, eran figuras completas, translúcidas, etéreas, llenando cada rincón de la cocina. Hombres vestidos con túnicas medievales, mujeres con vestidos largos, niños descalzos, todos la miraban, esperando. En el centro de la habitación, una mujer mayor, con el cabello blanco y ojos azules profundos. Le tendió la mano. «Soy Esperanza», dijo, su voz como un eco lejano. «He estado esperando tanto tiempo para contarte nuestra historia». María sintió como si estuviera en un sueño, pero sabía que estaba despierta. «¿Quiénes sois?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Somos los olvidados», respondió Esperanza. «Las víctimas de la Inquisición, torturados, asesinados, enterrados en secreto, borrados de la historia». María sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué mi casa?» «Porque tienes el don Orn», dijo otra voz, la de un hombre alto con barba. «Puedes vernos, sentirnos. Eres nuestro puente hacia la luz. Durante siglos hemos estado atrapados aquí, en este lugar de dolor, incapaces de partir, porque nadie recordaba, nadie sabía que habíamos existido. Pero tú nos has visto, nos has hablado, nos has dado existencia de nuevo». María se acercó lentamente, extendió su mano hacia Esperanza. Cuando sus dedos se tocaron, una descarga eléctrica recorrió todo su cuerpo, y de pronto pudo ver todo, la verdadera historia de Belmes, los juicios secretos, las torturas, las ejecuciones nocturnas. Vio cómo los cuerpos fueron arrojados en fosas comunes, cómo se construyeron casas sobre las tumbas para ocultar la evidencia. Vio siglos de sufrimiento, de almas atrapadas, esperando justicia, esperando paz. «Ahora entiendes», susurró Esperanza. «No somos fantasmas, somos memoria viva, dolor no resuelto, historia que necesita ser contada». «¿Qué puedo hacer?», preguntó María, sintiendo el peso de una responsabilidad inmensa. «Manténnos vivos en tu recuerdo. Háblanos. No permitas que seamos olvidados de nuevo, y cuando llegue tu hora, cuando tu alma esté lista para partir, ayúdanos a encontrar el camino hacia la luz». La visión comenzó a desvanecerse. Las figuras se volvieron translúcidas, después transparentes. Finalmente desaparecieron. María se encontró sola en la cocina, pero los rostros en el suelo y las paredes permanecían más claros que nunca, más vivos que nunca. Y ahora, María sabía la verdad. No eran simples apariciones, eran sus amigos, sus protegidos, su responsabilidad sagrada.
Los años que siguieron transformaron la casa de María Gómez en un lugar de peregrinación. Investigadores de todo el mundo llegaban a Belmez. Científicos, parapsicólogos, curiosos, escépticos, todos buscando una explicación, una respuesta lógica, una manera de desacreditar lo imposible. Pero los rostros seguían apareciendo, década tras década, generación tras generación. En 1992, 21 años después de la primera aparición, los investigadores realizaron un descubrimiento que cambió todo. Durante una nueva excavación, encontraron restos de una estructura medieval bajo la casa, los cimientos de lo que parecía haber sido un tribunal de la Inquisición, una sala de torturas, un lugar donde se habían cometido atrocidades en nombre de la fe, donde almas inocentes habían sufrido, habían muerto, habían sido enterradas sin ceremonias, sin oraciones, sin dignidad. María, ya una anciana de 75 años, observó los hallazgos con una mezcla de tristeza y satisfacción. Ahora el mundo lo sabrá, susurró. Ya no podrán negar que estuvisteis aquí. Los rostros parecieron responder, volviéndose más nítidos, más expresivos, como si sintieran que su historia finalmente sería contada. Pero había algo más, algo que solo María entendía completamente. Los rostros no eran solo del pasado, también del presente y del futuro, porque la casa se había convertido en algo más que un lugar embrujado. Se había convertido en un portal, un punto de intersección entre dimensiones, donde el tiempo no fluía de manera lineal. María comenzó a ver rostros de personas que aún estaban vivas, visitantes que llegaban a la casa, investigadores, curiosos, como si el lugar registrara, absorbiera, almacenara las impresiones psíquicas de todos los que entraban. Esta casa, le dijo una noche a su nieta, es como un libro, donde cada alma que entra deja una página de su historia. En 2004, María Gómez falleció. Tenía 87 años y hasta el último día mantuvo conversaciones silenciosas con los rostros de su cocina. Su familia heredó la casa y con ella la responsabilidad de cuidar a sus habitantes invisibles. Pero algo extraordinario sucedió después de la muerte de María. Los rostros no desaparecieron. De hecho, aparecieron más y entre ellos comenzó a manifestarse uno nuevo, el rostro de una anciana sonriente, con ojos bondadosos, que aparecía siempre cerca de la ventana. Era María. Su alma había elegido quedarse, unirse a sus amigos, convertirse en guardiana eterna de esas memorias dolorosas. Hoy, más de 50 años después de la primera aparición, la casa de Belmez sigue siendo un misterio. Los rostros continúan apareciendo, cambiando, evolucionando. Científicos han propuesto teorías: fraude, pareidolia, filtraciones químicas, pero ninguna explicación puede dar cuenta de la complejidad del fenómeno, de la consistencia, de la emotividad profunda que transmiten esos rostros, porque en realidad las caras de Belmez no son solo un misterio para resolver, son un recordatorio, un testimonio eterno de que el sufrimiento humano, cuando es lo suficientemente profundo, puede imprimirse en la materia misma, que las injusticias, cuando son lo suficientemente terribles, no pueden ser borradas simplemente con el tiempo, y que hay lugares en este mundo donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve tan tenue
que las almas pueden atravesarla para susurrar sus historias. A quienes tienen oídos para escuchar, la casa sigue ahí, en el número 5 de la calle Real de Belmes de la Moraleda, y los rostros siguen apareciendo, esperando que alguien más sea capaz de verlos, de entenderlos, de recordar que una vez fueron humanos, como tú, como yo, que una vez tuvieron sueños, esperanzas, familias que los amaban y que su dolor, su memoria, su existencia no debe ser olvidada, nunca. Pero hay algo más, algo que pocos saben, algo que los investigadores nunca pudieron explicar en la última entrevista que María Gómez dio antes de morir. Reveló un secreto que había guardado durante décadas. Los rostros no solo aparecían, también desaparecían, pero no aleatoriamente. Desaparecían cuando encontraban paz. María había sido testigo, durante todos esos años, de rostros que gradualmente se volvían más serenos, más luminosos, hasta que finalmente se desvanecían en una luz suave. Se van, susurró en esa última entrevista. Cuando alguien los recuerda, cuando alguien los ama, cuando alguien ora por ellos, se van hacia la luz. La casa no es una prisión, es una sala de espera, un lugar donde las almas perdidas pueden ser encontradas. Y mientras te cuento esto, mientras escuchas estas palabras en la oscuridad de la noche, tal vez, solo tal vez, estás ayudando a que alguna de esas almas encuentre finalmente su camino a casa. Y así terminamos. Otro viaje por los misterios que desafían nuestra comprensión. Las caras de Belmez siguen ahí, esperando, recordándonos que hay más entre el cielo y la tierra, de lo que puede soñar nuestra filosofía. Si esta historia te ha tocado, si has sentido algo familiar en ella, si alguna vez has tenido la sensación de ser observado en lugares antiguos, déjame tu like. Así sabré que no estoy solo en esto, y si sientes que hay algo más, que los misterios del universo te llaman, suscríbete a este canal, porque aquí, en las horas más silenciosas de la noche, seguiremos explorando juntos. Aquello que otros prefieren ignorar, este canal es un refugio para quienes sabemos que la realidad es mucho más amplia, mucho más extraña y mucho más hermosa de lo que nos enseñaron. Hasta la próxima noche. Comunidad de almas inquietas, que los misterios os acompañen.